Buenos días a todos los que nos veis desde Latinoamérica, buenas tardes a todos los que nos veis desde España. Vale, pues como cada 14 días, cada 2 semanas estamos en este espacio que es Clientify Talk, y a mí lo que me encanta de esto es que hace 14 días estábamos en Colombia hablando con un par de nuestros y esta semana nos trasladamos hasta Perú o el Perú. Me vas a corregir, Sergio, porque yo siempre tengo la duda, veo muchos vídeos donde aparece el Perú, si son peruanos los que están hablando, pero desde España decimos Perú a secas. Entonces, no sé si es correcto decir el Perú o Perú solamente. Perú solamente. Solamente Perú, mejor, ¿vale? ¿no? Sí. Vale. Y estos vídeos donde aparece el Perú, ¿qué quiere decir? ¿Por qué se pone el delante? Creo que es un artículo como para darle más fuerza, ¿no? Es como que Okay. lo ponen como por decir el Perú, como que para que suene más grandioso, más magnificante. Uh-huh. Bueno, estamos en esta nueva edición. Ya sabéis que este espacio está dedicado pues a todos los usuarios que trabajan con Clientify, pues para ir aprendiendo un poco de las experiencias vividas por cada uno, dar pequeños tips y sobre todo crear un poco de networking. Y esta semana estamos con Sergio Roller desde Perú, que es el gerente de la agencia Nativos Lab, dedicado un poco al tema de la consultoría y a la transformación digital, ¿no? En el contexto de Perú. Buenas tardes y bienvenido, Sergio, y gracias por acudir a la llamada de Clientify. Gracias a ti y bueno, espero poder compartir mucha información de valor, contar un poco las experiencias que he tenido con Clientify y también con mi empresa Nativos Lab. Vale, Sergio, para entrar un poco en contexto, trabajas en Perú. Cuéntanos un poco el grado de digitalización de tu país, porque sí que es verdad que en Latinoamérica hay distintos, depende del país, hay distintos grados de digitalización. Hay países que están un poquito más avanzados que otros. En el caso de Perú, ¿cómo lo ves? Perú sí está bastante atrasado. Yo diría que el líder de la región viene siendo Colombia, que es el que está más desarrollado en temas de digitalidad. Incluso por encima de México. Yo diría que tal vez México un poco más, porque bueno, siempre ha tenido más cerca, ¿no? Todo este despliegue tecnológico que mueve Estados Unidos, pero en Perú las cosas han cambiado recién los últimos 20 años, ha empezado un proceso, ¿no? De transformación y todo eso, y eso nos ha permitido sí evolucionar bastante. Sin embargo, estamos muy atrasados con temas de digitalidad. Por ejemplo, por ponerte un caso, recién la usabilidad de las e-commerce ha empezado a crecer los últimos 5 años. O sea, antes casi nadie utilizaba e-commerce. Es más, había un sector que no utilizaba la banca digital. Es más, todavía hay un sector significativo de la población que no utiliza la banca digital, cosas así, ¿no? Entonces, la gente está muy desprendida de la tecnología, más al interior del país, aunque nosotros estamos más centralizados en Lima. Y los empresarios, como tal, desconocen mucho de herramientas digitales. Les ha chocado mucho en la pandemia no saber cómo trabajar con herramientas colaborativas, digitales. Entonces, pero sí este tema también un poco de la pandemia ha generado sí que se aceleren. Yo juzgo que siquiera se han acelerado unos 5 años a velocidad, ¿no? O sea, las empresas han visto una necesidad urgente de desarrollar departamentos de marketing digital, de alianzarse con agencias, de trabajar con sus clientes, ¿no? Y ya entiende más hoy por hoy un cliente peruano, una empresa peruana, ya entiende un poco más lo que significa, pues, de alguna manera la digitalidad para su negocio, ¿no? Que antes para mí era todo un reto. Cuando yo empecé hace poco más de 6 años en el mundo digital, era todo un reto explicarle a un empresario cómo hacer para digitalizar su negocio y el valor, que ellos le vean el valor, ¿no? Ellos seguían en sus métodos tradicionales de llamadas a los clientes, quizás lo máximo avanzado que tenían era el mailing, que eran las estrategias más avanzadas que se tenían en ese entonces. No sabía nada de automatización, no sabía nada de inbound marketing, entonces era un tema complejo explicarle a un empresario en esa época qué tan importante y qué tan valioso iba a ser para su negocio el análisis de la información y todo esto, ¿no? que nos ofrecen las plataformas ahora. Pero ahora, hoy por hoy, ya lo ve como una necesidad, ya lo hace parte de su agenda de cosas que debe empezar a desarrollar, ¿no? En su empresa. Sí, porque cuando hablamos de digitalización, sí que es verdad que no es solamente si vas a crear un e-commerce, tiene que haber un ecosistema, ¿no? Que acompañe, por ejemplo, a la posibilidad de vender online, el tema de logística, de pagos online, que la gente acepte esos métodos de pago online, ¿no? Hay muchas empresas, México, por ejemplo, la
la cadena esta, Show, creo que se pronuncia así, se convirtió como en un gran aliado de Amazon porque Amazon entendía que la gente no quería pagar por Internet y entonces recepcionaban en estas tiendas y pagaban directamente en la tienda Claro. porque no existía. No sé cómo este contexto, todo lo que conlleva la transformación digital, si en Perú está bien desarrollado, todavía estáis a unos cuantos años vista con respecto a otros países. Yo creo que sí, todavía unos años. Lo que está pasando también es un proceso híbrido, ¿no? Como tú bien lo mencionaba en ese ejemplo, ¿no? Acá también hay unos procesos híbridos, diría yo, en que se están utilizando todavía medios tradicionales, pero también se están utilizando medios digitales, ¿no? Entonces hay una mezcla entre ambos. Por ejemplo, en el tema que más se ve eso acá, es que acá no se utilizaba hace 5 años no se utilizaban los códigos QR. Había desaparecido. Entró un tiempo con impacto y de ahí desapareció. Ahora, para todas las transacciones que se hacen en bodegas, porque acá hay bastante informalidad, el sector informal es muy alto, entonces acá existen bodegas o gente que te vende cosas en las calles, no hay como que mucho reglamento en ese aspecto y no hay mucho control. Entonces, ahora ya hay es más, antes los taxis, si tú tomabas un taxi de la calle, posiblemente te iba a pedir efectivo, ¿no? Es más, ahora los taxis ya están contando con el código QR para hacerles pagos a través de plataformas digitales, ¿no? Las casas de cambio, acá habían personas que te cambiaban el dinero en la calle, ahora ya hay casas de cambio que están posicionándose y ya no hay solo un competidor, porque también los mismos reglamentos eran restricciones, eran barreras para desarrollar tecnología, para desarrollar digitalidad. Entonces, sí estamos creciendo, yo diría que a un ritmo apurado, nos estamos queriendo poner a la par. Creo que como peruanos, los peruanos tienen eso, de que si ya encuentran una forma de cómo hacer las cosas, van y van y van. Entonces yo veo que cada día salen nuevas empresas e-commerce. Tenemos ya empresas que eran muy tradicionales, por ejemplo, de courier, y ahora han empezado a hacer temas e-commerce para vender, para ayudar con el tema de distribución de productos. Entonces se están aliando. Lo bueno es que hay un ambiente ahora, una suerte de ambiente colaborativo, donde se están aliando diferentes empresas que hacían diferentes cosas, están lanzando plataformas y estas plataformas digitales a su vez pues están calando bien en la población porque la población está entendiendo más la digitalidad, ¿no? Y eso está haciendo que también las pequeñas empresas o las empresas, los emprendimientos que recién empiezan tengan más, vean un panorama más claro y digan, wow, si eso está funcionando, yo también puedo entrar a competir en ese mercado, ¿no? Y eso abre posibilidades para toda la gente del rubro también. Porque no tenéis un posicionamiento claro, como por ejemplo pasa en otros países donde Amazon o Mercado Libre tiene una posición dominante, sino todavía el e-commerce funciona más a nivel local que estos conglomerados internacionales y que acaparan prácticamente todo el mercado. Claro, o sea, no hay monopolios fijos, no hay monopolios fijos. Tenemos acá una marca interna, Amazon está queriendo entrar con fuerza, hay cadenas de retail que están comprando innovaciones en e-commerce para volverlas sus principales sedes, ¿no? Acá tenemos una empresa que se llama Lineo, que diríamos que es como un Amazon, tal vez más pequeño, ¿no? Tenemos otras pequeñas plataformas que han empezado a emerger, pero sin embargo, igual es muy precario el sistema de distribución, las entregas, todavía no hay una satisfacción del cliente que logra Amazon en países como España, que logra en países como Estados Unidos. O sea, y ese tema de satisfacción de cliente, ese pensamiento de diseño enfocado en las personas, le falta mucho a las organizaciones porque no entienden todavía cómo desarrollar un buyer journey, ¿no? O sea, cómo desarrollar toda una experiencia de cliente, ¿no? A nivel digital. Entonces, también un poco lo que vemos en Nativos es, desde la parte consultiva, explicarles la importancia de desarrollar una experiencia de cliente digital y de sacarlos un poco porque lo que pasa es que la gente, los empresarios están como que muy apurados o entusiasmados por coger ya la tecnología. Pero tú sabes que la tecnología sin metodología, sin estrategia, sin tácticas, no funciona, porque, o sea, tú puedes tener la herramienta más poderosa, pero si no tienes el componente de la estrategia, no desarrollas bien lo que vas a hacer, te es insuficiente, ¿no? Entonces, hay un trabajo más de educar en el aspecto de, primero, diseño una experiencia de cliente, que tu organización esté bien planteada a nivel de modelo de negocio, a nivel de lo que ofreces, y a partir de eso empieza a construir en una plataforma digital, en una aplicación, en lo que es todo eso, ¿no? O sea, volca todo lo que ya tienes como modelo de negocio en alguna plataforma. Entonces, eso les está faltando mucho. Yo creo que yo he encontrado un mercado ahí, un océano azul, como se dice, ¿no? En el tema estratégico, porque realmente casi todos pueden tener ya hasta agencias con las que trabajan a nivel de marketing digital,
pero trabajan sin sentido, ¿no? Van avanzando, 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 pero no saben a dónde van o no saben cómo trabajar. Sí, ¿Por se qué? Porque plantea estar ahí, pero sin ninguna estrategia definida. exacto, exacto. No tienen ninguna estrategia definida porque se han desesperado por la coyuntura y han caído en la desesperación. Necesito web, necesito CRM, necesito e-commerce. Y esas e-commerce son un fantasma, no tienen Google Analytics, no tienen mapas de calor, no se sabe si funcionan o no funcionan, no se mide el tráfico, no está conectado a una automatización, ni siquiera hay un sistema de distribución que apoye esa e-commerce. Entonces, yo tengo un cliente de tablas de surf que antes de la pandemia, nosotros le dijimos, oye, hay que instalarte todo un sistema, hay que potenciar tu e-commerce porque esto va a crecer. Y ella nos decía, ¿no? Mira, hay que saber que el 4% de mis ventas significa e-commerce. Para mí es insignificante, así que como está bien. Y mira cómo fue de golpe la pandemia. Entonces, lo que pasó fue que ella me justificaba eso con el argumento de que una tabla de surf es la venta de una experiencia, que las personas tienen que tocar la madera de la tabla de surf, oler el producto, las quillas, o sea, ver todo esto y ahí viven una experiencia, ¿no? Y a mí hasta cierto punto hasta me hacía sentido, ¿no? Yo dije, bueno, tal vez sea un producto de los que realmente no se puede vender todavía e-commerce, ¿no? Y sin embargo, llega la pandemia, se obliga a esta empresa a tener que vender e-commerce, es más, la gente tiene más apertura a comprar e-commerce, y lo que ella hace es revolucionar su web. Entonces le decimos, mira, vamos a hacer cambios estructurales en tu web para tratar de emular, nunca va a ser igual, pero tratar de emular la experiencia física, pero ahora digital, ¿no? Entonces le instalamos dentro de la plataforma web una suerte de una herramienta que te mostraba la tabla 3D, que podías ver la tabla en todas sus dimensiones, se movía, tú podías ver con qué quillas, de qué colores podía funcionar, copiando un poco la idea de Adidas, que en algún momento tenía una herramienta que te permitía armar tus propias zapatillas, me recuerdo, no sé si alguna vez han llegado a ver ese e-commerce, que en algún tiempo estuvo activa. No sé si me estoy escuchando bien. No sé si se te ha ido a ti la conexión o se me ha ido a mí. No he entendido la última parte, pero estabas hablando un poco de la experiencia que, bueno, te habías basado un poco en la estrategia de Nike, ¿no? Copiando un poco lo que hacía Nike con sus productos. Claro, Adidas tenía en una parte de su e-commerce un módulo donde podías armar una zapatilla, ¿no? Entonces te mostraba una zapatilla en 3D y tú le ibas poniendo componentes. Bueno, nosotros no queríamos llegar a ese nivel tan avanzado, pero sí fuimos a un nivel en el cual al menos queríamos mostrarle a los clientes cómo eran las tecnologías que se usaban para las tablas de surf. Ellos podían armar su propia tabla con diferentes elementos y ese tipo de cosas. Entonces, todo eso nos ayudó de alguna forma a mejorar la experiencia en el sitio, en la e-commerce. Y o sea, fue tan curioso que en algún punto el cliente en un momento de la pandemia le representaba el 50% de sus ventas online. Se volvió loco el tema, o sea, escapó de sus manos. Y ella me decía, pero ¿cómo hago? Porque no le están entrando los correos de compra, no le confirman la compra, cuando esa provincia no sé qué costo por envío ponerle. ¿Cómo hago si es que esa Lima metropolitana? A nivel logístico no tenía la capacidad de gestionar tantos pedidos y sobre todo, porque para hacernos una idea, sobre todo tenemos que salir del área que conocemos, logísticamente un pedido online en Perú, la entrega, estamos hablando de un producto normal, ¿qué suele tardar de media? Puede llegar a tardar hasta una semana, dependiendo del producto, ¿no? Una semana, vale. No es tampoco muchísimo. Y tú has notado entonces, porque entiendo que empezaste hace 5 años con el tema del marketing digital, cuando tenías que hacer esta labor didáctica de transformación digital de muchos comercios, no transformación, sino es complemento, ¿no? No quiere decir que se vuelca todo al mercado digital, claro, pero sí es en plan, oye, vendes en el mundo físico y el canal online es un complemento que hay negocios que pueden superar a las ventas físicas en ese sentido. Tú ahí notabas una barrera, ¿no? Porque tenías que hacer una labor didáctica con todos esos empresarios que no llegaban a entenderlo. Estabas poniendo este ejemplo. Llega la pandemia y esto, digamos, no es que sepan más, sino simplemente están más abiertos a la posibilidad. Claro. Para mí fue una gran oportunidad, pero también en algún punto la competencia se volvió voraz. O sea, han salido, te dirías, creo que la última vez que vi eran más de 500 agencias nuevas, ¿no? Entonces, lo que ha pasado también ha sido que la competencia... ¿Te refieres solamente en la zona de Lima, en la capital? Sí, solo en la zona de Lima, exacto.
O sea, imagínate, han agarrado muchos trabajadores freelance, se han juntado y han armado pequeños proyectos, por todos lados. Entonces, ahí ya llega una era que yo sabía que iba a llegar en algún momento, que se llama la era de la especialización, ¿no? Cuando ya eres una agencia especialista en algo, ¿no? En content marketing, en automatización de marketing, en performance, o eres especialista en algo, ¿no? Entonces, nosotros éramos conscientes de que eso iba a llegar en algún momento, no sabíamos que iba a llegar de golpe. Entonces, cuando llegó de golpe, nos obligó a nosotros a salir de nuestro modelo de negocio de simplemente vender lo que, ¿no? De diferentes servicios, y como no tener como que una ventaja, nuestra ventaja competitiva no estaba tan relacionada a los servicios que ofrecíamos, porque ofrecíamos múltiples servicios, sino estaba más al valor que le generábamos en el acompañamiento al cliente, que teníamos con él siempre, un acompañamiento distinto. En Microsoft existe un tema que se llama el Engagement Manager, que ellos han creado ese tipo de término, bueno, le han dado una forma a esa idea, que es una persona que se dedica a que nada salga mal en la relación con un cliente. Entonces, nosotros empezamos a trabajar eso. Cuando lo vi, a mí me pareció bastante interesante. Entonces, siempre hemos tenido con nuestros clientes eso de ponerles a alguien a cargo que haga que nada salga mal, que se coordine. O sea, esta persona solo se encarga de que las cosas se entreguen a tiempo, se manejen bien, como un project management, pero más centrado y pensado en el cliente, ¿no? En acompañar. Es como el mismo cliente dentro de mi agencia, ¿no? Que me presiona para que las cosas se coordinen. Entonces, esa era nuestra ventaja competitiva, más no habíamos pensado mucho en cómo hacemos para ya especializarnos en algún rubro en específico o en algún servicio que es el que mejor nos va. No teníamos eso muy claro. Y nos costó, pero como siempre habíamos acompañado al cliente en sus procesos de una manera muy de partners, ¿no? De compañeros, dijimos, mira, aquí está nuestro core de negocio, la consultoría, el acompañamiento consultivo, que eso no te lo ofrece así nomás cualquier agencia. Las demás te dicen, sí, te abro tu Facebook, te hago tu video, te hago esto, te hago el otro. No te ofrecen esto de, oye, no hagas nada hasta que no planifiques bien lo que vas a hacer. Entonces, mi lema con los clientes siempre es, si vas a, bueno, esto lo dice también Porter, ¿no? O sea, es como que una empresa que no tiene estrategia está yendo hacia cualquier lado, o sea, no está apuntando a nada y es capaz de hacer cualquier cosa. Entonces, yo trato de reforzar ese tema de decir, oye, si vas a hacer algo a nivel digital, antes de que lo hagas, planifica por qué lo vas a hacer, cuál es el objetivo, ¿no? Analiza. Entonces, eso es una consultoría que necesita el cliente. Entonces, los clientes son conscientes de eso y hoy por hoy han empezado a tomar las consultorías y se me ha vuelto mi producto, un producto que está tomando forma, porque tampoco es que está totalmente sólido, pero sí ha tenido ya resultados. Caso de éxitos en el rubro educativo, ha tenido resultados extraordinarios. Ha tenido resultados también, ahora estamos trabajando con coaches, ha tenido buenos resultados en tema asesorativo, de ayudarlos a no tirarse a la piscina, ¿no? O sea, pensar bien, manejar bien la estructura. O sea, que te implicas desde el principio, que es conseguir atraer a esos leads, todo el proceso de ventas, cómo lo van a estructurar, cómo lo van a atender, si hay algún tipo de entrega, cómo va a funcionar la logística y demás. Y luego, pues, el postventa, ¿no? La experiencia, la recurrencia, que vuelvan a recurrir a comprar a este e-commerce o a esta agencia que presta servicios y demás. Te implicas en todos los procesos y marcas un poco, junto con ellos, la estrategia desde principio a fin. Claro, es ver, no es que ellos vienen y pasan de compras a comprarme, oye, dame un e-commerce, dame una web, dame esto, dame el otro, ¿no? No, sino es por qué, en qué etapa estás. Como tú sabes, pues, ¿no? O sea, los prospectos pasan, o los leads pasan por etapas, ¿no? Primero de exploración, de ahí consideración, ¿no? Mismo Facebook ahora dentro de su plataforma lo estructura de esa manera, ¿no? O sea, te dice, ¿no? Vas a abrir una campaña de medios en Facebook, pues el cliente está en la etapa de exploración, le pones videos más enfocados en branding, en posicionamiento, ¿no? Cosas para que vean. De ahí ya está en consideración, que puede interactuar con la publicación, que ya está buscando tal vez saber más sobre tu marca. Y de ahí la etapa ya de conversión, ¿no? Cuando ya genera deja sus datos y ya quiere una información para poder generar. Y de ahí sigue la etapa de fidelización, ¿no? Que, o sea, no acaba tampoco en la conversión, sino sigue la fidelización. Entonces, todo ese proceso tiene que tener diferentes tipos de servicios. En algunas partes, al inicio necesitarás más content marketing porque necesitarás hacer videos, fotografías, gráficas, infografías, nutrir de valor de contenido al cliente. Pero en etapas más avanzadas necesitarás ser más agresivo y entonces cuando estás en conversión necesitarás CRMs para que puedas medir bien, traquear bien, necesitarás landing pages estratégicas que te lleven a diferentes lados y medir todo eso con Google. Entonces, diferentes elementos se van agregando, pero no es que se ponen porque se te ocurre ponerlos, ¿no? Sino que cada uno cumple una función en base al nivel donde está la organización. Porque hay organizaciones que no están preparadas para un CRM, por ejemplo, a mí me ha pasado. O sea, todas las organizaciones pueden necesitar un CRM, si bien es cierto, sí,
pero hay organizaciones que tienen 5 o 6 clientes, no están buscando expandirse porque su modelo de negocio no les permite, entonces tal vez no necesitan una super plataforma o no necesitan tal vez la parte de ventas del CRM, sino necesitan más la parte de marketing para seguir potenciando la relación con sus propios clientes. Entonces, y el cliente a veces va y compra cosas y toma servicios y luego no sabe si les están funcionando o no. Lo común acá en Perú ha sido siempre gente que compraba páginas web por comprar, compraba. Todo el mundo, porque era como que, no, mi empresa tiene que tener su página web. Pero hoy por hoy tú sabes que las páginas web ya no solo son páginas web, sino son la oficina de la organización en digital. Entonces, tiene que ser funcional, tiene que estar pensada en cómo va a funcionar para mi negocio. No simplemente ser una vitrina de mostrar lo que vendo, ¿no? Antes quizás eran más, nada más de muestra, ¿no? Ahora tienen más un proceso interactivo, diríamos, ¿no? Entonces, si yo tengo un negocio y voy a tener una página que simplemente es para que la gente lea, pues bueno, la gente entrará de vez en cuando, pero si no cometen ninguna acción y yo no estoy midiendo qué están haciendo dentro de mi plataforma web, entonces no estoy recibiendo el suficiente o no estoy teniendo los resultados que espero a nivel de negocio, ¿no? No estoy tratando de digitalizar realmente mi negocio. Entonces, con muchos empresarios me he reunido y les he planteado eso. Me decían, quiero un e-commerce. Y yo les decía, ¿y qué tantas ventas tienes al mes? ¿O qué tantas ventas tienes en la semana para que ya digas que necesitas un e-commerce? No tengo todavía ventas, pero me han dicho que con el e-commerce voy a vender. Y era como que, o sea, estaban por otro camino. Entonces porque era está, como que... está de moda. Quiero un e-commerce porque está de Claro, moda, ¿no? está de No, moda. no es que tenga una estrategia de, oye, yo creo que puedo vender y demás. Y luego el coste de adquisición, cuando entras en la transformación digital y empiezas a vender por Internet, es en plan, depende del margen que tengas el producto, es en plan, oye, estás consiguiendo un cliente, no recuperas todavía el margen, porque a lo mejor este cliente te tiene que consumir mucho. Si es un comercio, digamos, productos, pues, no sé, de higiene o de cocina y demás, lo que tienes que hacer es fidelizarlo para amortizar el coste de adquisición de este cliente. Y a lo mejor no piensan en esa estrategia a medio plazo. Es que este cliente no lo vas a amortizar con una compra. Lo vas a amortizar a lo largo de 2 o 3 años de vida media que tiene que tener. Entonces, te es rentable a lo mejor vender en el supermercado de barrio, pero vender online te cuesta mucho más trabajo por la logística. Ya lo vimos en el ejemplo de Amazon, ¿no? Cuando estuvo perdiendo 10 años dinero hasta que realmente empezó a rentabilizar esto. Entonces, ahí es, bueno, es un proceso mental que también se tiene que dar. En cuanto a la incursión de CRMs de automatización en Perú, bueno, no somos el único CRM que hay en el mercado. ¿Cómo veis el mercado? La gente, supongo que la gente está receptiva por lo que está pasando, ¿no? Los empresarios y demás. Pero hay una gran incursión de CRMs de automatización. Sí, mira, hace ya unos años atrás ya se empezó a ver bastante el tema de CRMs, ¿no? O sea, las organizaciones se hicieron conscientes de eso. Yo creo que sí ha habido siempre. Ahora, las que han estado siempre incursionando en esto han sido las empresas grandes, si bien es cierto, las grandes, las más sólidas, las medianas, grandes, ¿no? Y se trabajaba bastante, lo que se trabaja a nivel de CRM era con una empresa ya tradicional que te vendía RPs, que te vendía otro tipo de plataformas y tú le dices, oye, ¿no tienes una solución para la gestión que tengo con mis clientes? Y habían muchas que te mandaban por otro camino totalmente errado de decirte, oye, yo te lo construyo, ¿no? Entonces, a muchas empresas les estuvieron construyendo CRMs a medida, ¿no? Les construían para su negocio. El tema es que estas plataformas igual, pues, ¿no? Cuando no hay una estrategia detrás, igual quedaban en desuso. Y peor cuando la herramienta no es pensada para ser intuitiva, ¿no? Porque el desarrollador toma el requerimiento y lo hace, pero no piensa en la persona, no hay un análisis de cómo va a funcionar, del usuario que va a utilizar la plataforma, del usuario que va a atender este usuario que utiliza la plataforma. Entonces no hace todo ese proceso que es más un proceso creativo, es un proceso más de pensado en el cliente, no es un enfoque más de design thinking, ¿no? De estar ahí. Sí, la experiencia de usuario como usuario. Entonces había muchos desarrolladores haciendo plataformas robustas, grotescas, incómodas de manejar, entonces mucha gente estuvo por años utilizando esas plataformas. Los últimos, yo diría, y ahí me arriesgaría a decir que hasta 10 años, ya entraron muchas plataformas a estar, ¿no? Es más, están muchas plataformas como de Microsoft que tienen, ¿no? Sus plataformas, sus ecosistemas, también están otras plataformas, HubSpot y otras que están ahí, ¿no? Y yo vi una oportunidad ahí muy grande. ¿Por qué? Porque esas empresas, muchas empresas de CRM tienen, creo que un desafío muy grande, y es que de alguna forma, al ser un tema todavía complejo en países como el Perú,
lo puede entender el gerente de marketing, lo puede entender las personas que sepan un poco más técnico lo que es un CRM, pero muchos clientes, muchas empresas en el Perú las manejan, no tienen un gerente de marketing, o sea, el mismo gerente general te hace todo, o tiene un encargado que es el encargado que te hace 3 cosas, 5 cosas a la vez. Y ese tipo de empresas hay miles, yo diría hasta millones en el Perú, y son un mercado interesante, porque estos gerentes lo que quieren es ya, Juan se va a encargar de esto, por poner un nombre, Juan se va a encargar de esto, y él va a hacerse cargo de todo esto, y él no sabe ni cómo se utiliza la plataforma, ni nada. Entonces contratan la plataforma, ya, te contratan la plataforma, ya, y listo. Y ahí quedó. Y la plataforma no es intuitiva, la persona no, entonces queda en desuso, y termina quedando en desuso. Entonces, ahí fue un poco también relacionarlo con Clientify, que yo vi que Clientify, a diferencia de otras plataformas, era muy intuitiva. O sea, yo en ese tiempo no era un experto en diseño, en desarrollo, en cosas así, pero podía automatizar y hacer todo ahí. Y me pareció una solución muy viable porque es gradual, ¿no? O sea, puedes utilizarlo en un nivel más básico, puedes utilizarlo en un nivel más avanzado, puedes utilizarlo en un nivel súper más evolucionado, ¿no? Ya con un soporte y ese tipo de cosas. Entonces, sí siento que hay un mercado peruano que todavía no está sacándole provecho a los CRMs porque no los entiende o no les venden el producto como les deberían vender. Entonces, ¿y cuál es la forma de venderlo? No decirle, toma la plataforma, te la doy y ya suerte con eso y te hago el mega descuento o esto o el otro. No. La forma de vendérselo es educándolo y mostrándole que eso le genera hasta ahorro en muchos aspectos, que le genera, que le da poder, Creo que lo más importante cuando yo menciono temas de CRM es, oye, es una herramienta que te da poder. Te da el poder de controlar tu gestión de ventas, te da el poder de medir y saber de dónde llegan tus prospectos, de cómo llegan, y poder realmente crear un canal de ventas sostenible a largo plazo. Porque yo creo que el mayor valor que tiene un CRM o una plataforma de ese tipo es la sostenibilidad de tu proyecto. Medir la sostenibilidad, saber el por qué cosas no están funcionando, ¿no? Entonces, tener esa data, tener esa información y no tener, porque acá la gente tiene mucho la costumbre todavía de usar los Excels para cosas así, de gestión de CRMs. Entonces, muchos tienen bases de datos de 6,000 clientes. Justo hace poco me he reunido con una cliente y me dice, mira, yo tengo 4,000 clientes de depilación en láser y todo un tema de belleza. ¿En un Excel? Sí, en un Excel. Me dice, tengo 4,000 clientes, los tengo en un Excel. Y les hace seguimiento. No sé ni siquiera qué es hacerle seguimiento. Me dice, o sea, le digo, pero ¿hay algún tipo de gestión? Los llamamos de vez en cuando y cuando hay promociones les mandamos boletines. Ya. Entonces, ¿sabes el cumpleaños de ellos? No, sí, pero algunos si consigue vender, es un crack, ¿no? En ese sentido, si lo puede llevar todo. No estamos hablando de 100 clientes que lo puede llevar en un Excel. 4,000 clientes en un Excel tiene muchísimo trabajo para poder sacarle rendimiento. Pero exacto, justamente eso es lo que tú dices, o sea, y esos 4,000, te aseguro que porque una persona en su humanidad máximo tendrán 200, o sea, de 200 tendrán control activo, pero no creo que a los 4,000 entre dos estén ahí gestionando correctamente a los 4,000, o sea, lo dudo, ¿no? Entonces, ahí lo que tú dices, incluso con un CRM, si no tienes procesos de automatización que te ayuden a gestionarlos y que realmente le recuerdes que estés ahí, tampoco vas a hacer nada, porque el CRM por sí solo es una herramienta de comunicación como tal, pero si no te ayuda a segmentar, a definir qué está pasando con ese cliente en el mundo digital, en el mundo físico y demás, pues tampoco te va a ayudar mucho a poder gestionar esos 4,000 contactos. Exacto, lo que tú dices totalmente. Sergio, este miércoles tuvimos una charla de Antonio Sánchez, de Desarrollo Consultores, en el cual, estamos intentando desde Clientify, pues a todos los partners y a todos los que puedan ver una oportunidad ahí, todo el tema de las ayudas para la adquisición de herramientas de marketing digital en España, gracias a los fondos de la Unión Europea. Entonces, me gustaría preguntarte si en Perú el gobierno tiene algún tipo de iniciativa parecida donde vaya a ayudar a empresas, a pymes, a la transformación digital y, que puedan adquirir herramientas de transformación digital, como puede ser el caso de Clientify. Mira, en realidad hay una parte que se llama gobierno digital. Hace un tiempo yo pertenezco a un grupo de empresas, a un hub de empresas, y lanzamos un evento que fue un summit, donde se presentaron varios expositores, entre ellos también expositores que iban a hablar sobre el sector público aquí en el Perú.
Ahora, lo que nosotros hemos visto es que sí es precario, pero hay concursos constantemente que están empujando más la transformación digital. Hay todo un plan estratégico que se está desarrollando. Lamentablemente hemos entrado en un bache muy complejo. No sé si estás un poco enterado de la situación en el Perú, pero sí tenemos un gobierno un poco complejo a nivel de una izquierda extrema. Entonces estamos pasando una situación compleja donde se está dejando de lado proyectos de gran envergadura como la transformación digital por temas más políticos. Entonces estamos en una crisis fuerte acá y hay un tema con el dólar que se está disparando y todo esto. Entonces, y es por la coyuntura política principalmente, ¿no? Pero a pesar de eso, yo creo que la gente no ha parado. O sea, algo bueno que está pasando en el Perú es que la gente no ha parado, no ha soltado así nomás las riendas de las cosas. Y sí hay muchos proyectos en marcha de transformación digital impulsados por el gobierno. Algunos están detenidos, lo sé de primera mano porque dentro de este hub de empresas tenemos una empresa que se dedica a licitaciones con el Estado. Su principal foco es desarrollo, transformación digital, y está viendo constantemente esto. Y sí nos ha dicho que muchos de los proyectos grandes que se veían con ambición, algunos han sido frenados, se están evaluando nuevamente los contratos, ¿no? Se está revisando cómo va a ser el tema y todo esto. Pero a pesar de eso, sí hay programas de transformación digital que ya se van a empezar a ofrecer. Ahora, tenemos nosotros un programa principal para empresas y para startups, que es el Innovate, que son fondos del Estado que apoyan la transformación digital, la innovación digital, nuevos proyectos y eso. Siempre hemos tenido eso, siguen dándose esos proyectos. Sí, yo creo que hay un apoyo parcial del Estado, pero que definitivamente, como en todos lados, creo que al final termina siendo insuficiente, ¿no? Y creo que ahora más con la situación que está un poco agravada, ¿no? Sí, bueno, al final, evidentemente, los gobiernos tienen que impulsar la transformación, pero al final todo tiene que partir de las propias empresas, ¿no? Simplemente es un apoyo, un revulsivo o una palanca de cambio, ¿no? Oye, si encima te cuento con este apoyo, pues voy a poder transformar más lo que es mi empresa si tengo esos recursos económicos para poder hacerlo. Pero bueno, si tienes ese conocimiento, pues entiendo que se lo podrás trasladar a tus clientes ahí en Perú y poder apoyarlos en ese sentido. Sergio, no sé si quieres, vamos a pasar ya si quieres a la ronda de preguntas. Tenemos, bueno, nos está preguntando Waldemar que si es una conferencia de e-commerce, un CRM de Clientify. Sí, o sea, realmente este espacio está dedicado un poco a los partners y venimos a hablar un poco de la experiencia de todos los partners con Clientify para que nos ayude un poco a entenderlo, ¿no? Porque sí que es verdad que pues Sergio tiene sus estrategias de cómo lo implementa o cómo Clientify le ha podido ayudar también a vender más dentro de su propia empresa, cómo le ayuda a sus clientes a transformarse digitalmente, ¿vale? Entonces, no sé si quieres dar pues algún consejo en cuanto a los partners que utilizan Clientify y sobre todo en el proceso de venta de esta herramienta. Claro, bueno, yo con Clientify ya llevo más o menos desde 2018. Cada vez que lo he comentado, aunque como te digo que es un tema acá rudo en Perú, hablar sobre el tema, he experimentado diferentes cosas, ¿no? Ofrecerle a las organizaciones esto con parte de mis servicios, decirles yo te hago todo el servicio y tú simplemente, ¿no? Me pagas un dinero y yo te gestiono todo. Pero al final me di cuenta que ese también era un camino inviable, que había muchos caminos que eran inviables. Yo creo que el único que te funciona, a mi parecer, ¿no? Desde mi punto de vista, es ofrecerles una parte estratégica para que le vean valor a la plataforma. O sea, ofrecerles una parte consultiva, ¿no? Un costo de setup, ofrecerles un costo por tu tiempo, ni siquiera en la implementación. La implementación también, obviamente, pero primero en la parte estratégica. ¿Por qué? Porque si no, al menos en países latinoamericanos, imagino que muchos estarán por esa vía, tal vez algunos más desarrollados que otros, tal vez Chile, Colombia, mucho más desarrollados. Pero al menos en Perú la coyuntura nos exige que tengamos que sí o sí explicarle muy bien, detenidamente, más allá de explicarle la función del software, del CRM, explicarle cómo le puede sacar valor, ¿no? ¿Qué es realmente una automatización? ¿Cómo esto? Entonces, ese proceso, cuando tú se lo diseñas y visualmente él entiende, ya, o sea, conecto mis redes, mis Facebook, mi Instagram, ingresan por acá, voy midiendo en esta landing, los llevo por acá, los llevo a pasar secuencias, sí. Cuando entienden todo ese proceso que has construido con el propio cliente, porque no es un proceso que tiene que ser aislado. En Nativo siempre trabajamos el tema de la co-creación y le decimos al cliente, estamos obligados
de mi parte a tener compromiso contigo en reuniones, sesiones, y tú también estás obligado a hacer eso. No es que te doy la chamba, te doy el trabajo, tú lo haces y de ahí ya, ahí nos vemos, me avisas cómo va a fin de mes. No, es un trabajo colaborativo, porque la tendencia en algún punto de las empresas grandes ha sido a tener áreas de marketing digital interno. Las grandes tienen sus propias áreas, ¿no? Y por eso les funciona, porque tienen a su gente ahí constantemente, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es algo parecido, pero obviamente a un costo muy económico, de trabajar con la empresa y decirle, mira, vamos a hacer un proceso de inmersión, vamos a entender cómo es tu modelo de negocio. Y en base a eso, te voy a dar esta solución para que se adhiera a lo que realmente necesitas. Es más, yo te podría contar un caso en el cual yo he utilizado Clientify para nada que tenga que ver con venta para afuera, simplemente para fidelización del cliente interno. O sea, para atender campañas para empleados, para trabajadores. No se trataba de vender nada, simplemente, bueno, en este caso sería como el clima laboral, ¿no? O la fidelización de los empleados. Exacto, fidelización había mucha rotación de empleados en la empresa, entiendo. Exacto, y para mantenerlos entretenidos, y también era principalmente para promover la usabilidad de una aplicación de tipo e-learning. O sea, nosotros vendíamos una plataforma que lo que te daba era resúmenes de libros que constaban de 5 hojas. Y lo que nosotros queríamos era promover la usabilidad de la plataforma. Entonces, lo que hacíamos era utilizar Clientify para difundir estos contenidos de valor. Y, por ejemplo, teníamos los jueves que el SEO recomienda este título, léete este libro, acá hay un resumen de 5 hojas y les mandábamos los títulos más importantes del management, de todo esto. Pero era cliente interno, o sea, no era buscando más posibilidades, sino ahí el objetivo que perseguíamos era mayor usabilidad de la plataforma. Ajá. En base a las campañas que nosotros promovíamos a través de marketing digital, ¿no? Entonces, o sea, para que veas que cada coyuntura es distinta y en realidad Clientify se puede adecuar a muchas cosas, ¿no? Pero obviamente la función principal de Clientify al final es fidelización de clientes, el proceso inbound funnel, ¿no? De desarrollar todo eso. Pero yo sí siento que sí o sí hay que escuchar al cliente, hay que tener claro cuáles son sus objetivos y definir exactamente cuál puede ser los puntos donde realmente necesita una plataforma de este tipo. Y en realidad todos los clientes lo van a necesitar en algún nivel, pero hay clientes que simplemente puede que lo necesiten más con urgencia para temas de mailing, de landing y esto, pero es porque no han visto todavía las otras integraciones que le pueden hacer, ¿no? Porque Clientify tiene hasta, nada más de estar conectado con Zapier, ya te permite conectarte con miles de cosas, ¿no? Con más de 1000 aplicaciones que tiene Zapier, pero aparte tiene, pues, dentro conexiones con Google, conexiones con Facebook, ¿no? O sea, hay clientes que he visto que han estado usando la plataforma y ni sabían que las campañas de Facebook Lead Ads les podían llegar a Clientify. O sea, ellos seguían descargando su Excel y lo volvían a subir a Clientify. O sea, no sabían que había nada más que hacer 2 clics y integrar esas 2 cosas y tus campañas caían directas ahí y que ahí podían entrar un proceso de flujo. Entonces, eso nada más era un tema de hacer dos cambios y resolverlo. Entonces, eso se ahorra cuando tienes un tema consultivo, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, al final Clientify también es una herramienta compleja en el sentido de que como tiene tantas funcionalidades, tienes una curva de aprendizaje en ese sentido. Exacto. Nosotros apoyamos un poco todo esto con los espacios que compartimos con vosotros todos los miércoles, donde vamos dando cómo utilizar todas esas herramientas, incluso cómo utilizarlas en la vida real y demás, pero al fin y al cabo, siempre que nosotros digamos cómo funciona, hay que marcar una estrategia con esas funcionalidades que nosotros tenemos. Y lo que sí, nosotros vamos, a nivel interno te puedo decir que vemos que hay muchísimas pymes que utilizan un 30% la plataforma y el otro 70% muchas veces no se utiliza por desconocimiento, ¿no? Y estamos ahí como intentando fomentar, oye, la estás pagando de todas formas, o sea, utiliza el resto de la plataforma para que veas. Esto suele pasar más, además, con las pymes que no cuentan con partner como vosotros, ¿no? Que le marcan la estrategia de principio a fin y es en plan, mira, porque todo va enlazado al fin y al cabo, o sea, no tiene mucho sentido que utilices el módulo de marketing y no utilices el módulo de ventas, ¿no? Porque está correlacionado y las métricas y la trazabilidad de todo el proceso de ventas y te lo puede dar todo. Pero sí que es verdad, bueno, que hay una curva de aprendizaje que se tiene que aprender para poder usarla. Claro, hay una curva de aprendizaje y como que para redondear la idea, de todas maneras el cliente también en su modelo de negocio puede estar en diferentes etapas, ¿no? Entonces es entender en qué etapa está y cómo desde ahí puedes diseñar la solución.
Sí, pues, perfecto. Ujú. Tenemos a Waldemar, que quieres expresar tu experiencia. Waldemar, si quieres ponte en contacto con Aida, no tenemos ningún problema. Bueno, pues te invitamos a un Clientify Talk, ¿vale? Y que puedas contar tus experiencias, ¿vale? En ese sentido. Pues, Sergio, no sé si tenéis algo más que comentar, ¿vale? Si no, vamos a dar por finalizada este Clientify Talk. No, David, agradecer mucho la experiencia y como siempre, seguir recomendando Clientify, creo que es una excelente plataforma, seguir trabajando el tema de consultoría y bueno, están invitados a cualquier organización porque ya no estamos atendiendo solo en Perú, ya hemos empezado a atender a organizaciones de otros países, así Habéis que dado del salto entonces a otros sí, países. sí, sí, ya hemos estado en Colombia, hemos estado en Chile atendiendo proyectos y en España también estamos atendiendo un proyecto, Sí, así que mira, el espacio del miércoles que lo quería comentar con el tema de las subvenciones, porque ujú, sí que es verdad que van a venir muchísimos recursos de la Unión Europea, que afortunadamente, pues, van a España está ayudar, en un claro. entorno, está en un entorno mucho más favorecido que puede estar Latinoamérica, pero no está cerrado solamente a empresas españolas, porque Clientify va a ser como el canalizador de esta posibilidad, ¿no? Pero como se puede paquetizar, pues al final se trata de crear, pues, como todo un paquete junto con nuestros partners y con muchos de los que pretendéis, pues, llegar a España o vender en España, ¿no? Pues que podáis hacerlo de nuestra mano, al fin y al cabo, ¿no? Claro. Con ese paquete. Entonces, sí que es verdad que se exige que la empresa esté en España, pero siempre como comentamos con partners internacionales, ya sabéis que nuestro mayor mercado está más en Latinoamérica que Claro, en España, pues vamos a dar la posibilidad de todo lo que quiera, pues poder entrar en esos paquetes y que se pueda ofrecer, ¿vale? Entonces, si estás perfecto. en este paso internacional, bueno, pues apóyate en Clientify también para, Claro, ya claro, que ya vas a estamos estar en España, coordinados. pues poder expandirte más todavía. Me parece perfecto. Genial, David. Me parece buenísimo. Pues Sergio, agradecerte que hayas acudido a la llamada de Clientify Talk, ¿vale? Seguimos en contacto y bueno, pues a toda la comunidad de Clientify que nos ha acompañado este viernes, agradecer que habéis estado ahí, ¿vale? Y nada, nos vemos dentro de 14 días, estar atento todos los miércoles, importantísimo, de esto último que hemos mencionado, seguiremos informando pues, en la página web de Clientify y os mandaremos un email a todos los que estéis interesados para participar en este proceso que se abre en este mes de septiembre. Sergio, muchas gracias Muchas por esta... gracias, David. Gracias a todos. Chao. Chao.